de los encuentros cercanos a la muerte, o también llamados ECM. La mayoría de las ocasiones, pensamos que le suceden a gente sin estudios, o gente que no está preparada en la vida, aunque, en la mayoría de los casos de encuentros cercanos a la muerte, que he investigado, la mayoría de estos casos son a personas muy preparadas, algunos, incluso, con más de alguna maestría. ¿Tendrá esto que ver con algún patrón de evolución espiritual? Déjate llevar por las historias de Misterio Auditivo. Mi encuentro cercano con la muerte. Víctor Gordoa. Víctor Gordoa es un egresado de la Escuela Iberoamericana, fundador y rector del Colegio de Imagen Pública, conferencista, escritor de 4 libros y en su más reciente libro que se llama El Camino de la Pervivencia. Viene plasmada su historia. La vida es lo que nos pasa cuando estamos pretendiendo planear nuestra vida y resulta que ese futuro que queremos alcanzar llega de manera distinta. En ocasiones de manera insospechada y nuestros planes se van al carajo. Después de tanto esfuerzo, logré abrir mi escuela de imagen pública. Me llevó mucho tiempo y tuve que luchar en contra de muchas situaciones. Y también con el tiempo, me comenzó a suceder todo lo malo que me dijeron al inicio que pasaría, que no tendría suficientes alumnos, que tendría problemas de dinero, que estaría difícil la competencia con otras escuelas. Pero como mi decisión había sido crear la escuela, estaba frente a esta mala racha. Y me llené de angustia, de ansiedad y me invadió el miedo. Todos los días tenía falta de sueño, la preocupación de un saldo en cero en la cuenta del banco, con algunos pagos por tener que realizar y no me alcanzaba el dinero, y todo esto hace que se me haga una herida en mi estómago, en la unión donde inicia el intestino. Y empecé a sangrar. Y no me di cuenta que cada día que pasaba me sentía peor. Un día sangrando y al siguiente también. Yo iba al baño y decía, qué raro, y pensaba que era algo que había comido. Al tercer día, en la tarde, estoy con mi esposa y le digo que tengo una conferencia en un rato, donde me están esperando más de 1000 personas en un auditorio universitario, y quiero que después de la conferencia me lleves al médico, le digo que maneje ella porque yo no me siento en condiciones de manejar. Vamos rumbo a la conferencia y me empiezo a sentir muy mal, comienzo a sudar, se me moja la camisa del sudor y me pongo pálido. Siento demasiado frío, un frío que lo sentía hasta los huesos. Le paso el celular a mi esposa y le digo que hable y diga que no voy a dar la conferencia, que voy a llegar muy mal. Estábamos en medio de un tráfico terrible, mi mujer me cuenta que pierdo el sentido, pongo los ojos en blanco y me lleva a la universidad donde daría la conferencia. Hay los paramédicos que estaban estudiando medicina, me atienden pensando que me había dado un infarto. Pero mi mujer les dice, no, esto no es un infarto, nunca me dijo que le dolía el brazo ni nada de eso. Mi esposa pregunta por el hospital más cercano, me subieron al auto y me llevan lo más rápido posible. Me bajan del auto, me ponen en una silla de ruedas, con una cobija, me llevan a urgencias. Le preguntan a mi mujer que quién es mi médico y dice mi mujer, no tenemos médico, no sabemos ni qué tiene. Le dicen que está bien, vamos a hablarle a uno. Me suben a una camilla, comienzo a sentir que algo me está pasando dentro de mi cuerpo y recupero el sentido, pero lo recupero para gritar, enfermera. Enfermera, por favor, siento que voy a explotar. Se acerca y me dice, sí, no se preocupe, ya viene un médico, conseguimos un gastroenterólogo y lo va a venir a ver. Señorita, voy a explotar. Se lo juro, supliqué. Y en eso, toda la poca sangre que me quedaba me salió por todos los orificios de mi cuerpo. En ese momento, sentí que me fui.
en medio de una gran paz, y emprendí un camino, como hacia arriba. Y vi mi cuerpo tirado en la camilla, con unas sábanas empapadas de sangre. De este momento, les puedo decir dos cosas. La primera, sentí una gran paz, que pensé, qué rico se siente este camino, ya me voy. La segunda, qué maravilla, estoy dejando todo atrás, y ya no tengo nada de qué preocuparme. Y comienzo a ver, delante de mí, un camino, donde se veía una luz. Déjenme decirles que todo, es cierto, yo no sé por qué se ve esto, y no tengo ni la menor idea, pero les cuento exactamente lo que vi. Volteo a verme en la camilla. Y en ese momento ya no tuvo sentido, los amores que dejaba yo atrás, no tuvo sentido. El colegio que había fundado, no me preocupó lo que en el colegio iban a hacer sin mí. Me di cuenta que la vida va a seguir sin mí y la vida de todos. Volteo a verme, por última vez, ahí tirado en la camilla, en un charco de sangre, y me digo a mí mismo, mira lo que eres. Y tú que te creías, el rey de todo el mundo. Se los juro, se me vino esa frase de la canción popular de Cuco Sánchez. Me di cuenta que no tenía sentido nada. Y me morí. El 17 de octubre del año 2001. Voy en este viaje maravilloso, lleno de paz, lleno de liviandad. Y de pronto, comienzo a escuchar mi nombre, muy lejos, me estaban llamando. Pero no lo escuchaba de frente, sino lo escuchaba detrás mío. Y en eso, como si fuera una película, pero de reversa. Comienzo a sentir, como si me jalaran para atrás, cada vez más para atrás, y escucho mi nombre más fuerte, y para atrás, y de repente. Abro los ojos, y veo a un individuo, encima de mí, pegándome con las dos manos, en el pecho. Me estaba resucitando y me decía, por favor no se me vaya, no lo puedo anestesiar. Si le pongo anestesia, se me vuelve a ir, y lo voy a matar. Y yo pensé como que me va a matar, si yo ya estaba muerto. Usted ya estaba muerto, me dice el doctor. Y logré traerlo de regreso. Me llevaron a la sala de operaciones, me dijo el doctor, que había tenido un choque hipovolémico, esto es como, cuando te dan un disparo, el disparo no te mata, lo que te mata es el choque hipovolémico por perder la sangre, y yo había perdido la sangre, había venido desangrándome por 3 días y la que perdí en la camilla. Me operaron, sin poderme anestesiar, pero al final, lograron cerrar esa herida en mi estómago. Yo, estuve muerto. Supe lo que se siente y sé que nada es para tanto. Morir es algo que yo le desearía a todos y a cada uno de ustedes. ¿Cómo estás deseando que me muera? Pensarás. No, lo que estoy deseando es que a todos los seres humanos deberían permitirnos morir. Al menos una vez y poder regresar, porque los cambios que vienen después son magníficos.